y que va a tener que necesitar sí o sí el estudio para ver a qué elemento corresponde, ¿sí? Entonces, si uno piensa en esta región, ¿qué elementos podemos encontrar? Bueno, es la luz del tubo digestivo. ¿Cómo es la luz del tubo digestivo? Vamos a tener en la capa interna a la mucosa. La mucosa tiene un revestimiento de tipo epitelial y uno de los cánceres más frecuentes en esa región son las que se originan en el epitelio de las mucosas, ¿sí? El epitelio del tubo digestivo es un epitelio de tipo mucinoso, ¿sí? Forma glándulas generalmente, y los tumores que forman glándulas se van a denominar adenocarcinoma, ¿sí? Entonces, si nos paramos acá hacia la imagen derecha, vamos a ver nosotros que tenemos esta imagen tenida con hematoxilina y eosina, donde vemos unas glándulas que no son normales, que son irregulares, y cuando observamos los núcleos, estos núcleos no son parejos, son hipercromáticos, se ven más oscuritos con mitosis, ¿sí? Acá tenemos otras glándulas de bordes angulados, y tenemos estas glándulas que están infiltrando el estroma, ¿sí? Y esto va a dar origen al nombre del adenocarcinoma. Entonces, esta imagen endoscópica, ¿sí? Que encontramos en el paciente y este estudio histológico nos permite decir que esto es una neoplasia, ¿sí? Que forma glándulas, es un adenocarcinoma, ¿sí? Y como tal, va a tener una terapia dirigida contra esta proliferación. Pero muchas veces en esta región no solamente hay tumores del epitelio, como yo les dije en la superficie, sino neoplasias que se originan en el tejido conectivo que está subyacente, ¿sí? Por ejemplo, en el tejido conectivo, si ustedes recuerdan, íbamos a encontrar elementos que eran fijos, como los fibroblastos, ¿sí? Las células reticulares, las células adiposas, y elementos que eran migrantes, ¿sí? Entre los elementos migrantes teníamos a los linfocitos, a los macrófagos, a los eosinófilos, ¿sí? Bien, entonces también podemos encontrar, entonces, en una imagen endoscópica de este tipo, una proliferación de células de origen linfoide como se ven en la izquierda. Entonces, ¿qué yo veo acá? Veo una proliferación que es indiferenciada, con escaso citoplasma, ¿sí? De bordes irregulares, con mitosis frecuentes. Acá, por ejemplo, tienen un plasmocito, ¿sí? Fíjense, cromatina en rueda de carro con el citoplasma desplazado. Entonces, siempre las lesiones requieren sí o sí un estudio histológico para poder definir una conducta y un tratamiento, porque los linfomas se tratan muy diferentes a las neoplasias epiteliales, ¿sí? Y va a depender de eso la sobrevida del paciente. Entonces, conocer qué es lo que proliferó es muy importante para establecer después un tratamiento, ¿sí? Bien, muchas veces utilizamos neoplasia como sinónimo de tumor, ¿sí? Pero vamos a ver que esta palabra tumoración viene desde la antigüedad y básicamente que esto era por lo que sobresalía de la piel ante una inflamación, una tumoración. Ahora, cuando utilizamos la palabra cáncer, ¿sí? Vamos a ver que es la forma más común de designar a los tumores malignos. Si tengo cáncer, eso significa que es algo que crece descontroladamente y que es agresivo, ¿sí? Y esto va a dar una sintomatología específica en el paciente con signos que va a ser característico y muchas veces nos va a ayudar para poder hacer el diagnóstico correcto. No solamente necesitamos el hallazgo histológico, sino tenemos que tener nosotros estudios de imágenes endoscópicos y el laboratorio para terminar de estadificar al paciente y saber qué es lo que tiene. Se estima que en la Argentina hay una incidencia de 217 nuevos casos cada 6.000 habitantes, ¿sí? Estos provenientes de los registros que se encuentran en el país, ¿sí? Se encuentra dentro del rango de los países con una incidencia media a alta, ¿sí? Esto es una estadística del año 2012. Y nosotros sabemos que los pacientes han incrementar la esperanza de vida en esta región, dándole diagnósticos más tempranos
vamos a ver que esta cantidad de nuevos casos va a ir incrementándose con el paso de los años. Nosotros, cuando analizamos de qué mueren los pacientes, vamos a ver que el cáncer está dentro de las principales causas de muerte, ¿sí? Entonces tenemos la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las enfermedades pulmonares bajas como las primeras causas, y el cáncer es la quinta causa de muerte, ¿sí? La tasa de mortalidad va a variar, ¿sí? Que corresponde al porcentaje de muertes cada 100.000 habitantes, y esto se debe a que se están utilizando modernas terapéuticas oncológicas. Generalmente uno, cuando hace un estudio de un cáncer, cada vez más se está intentando realizar un tratamiento personalizado del paciente. Cuando uno dice tratamiento personalizado, no tiene que ver solamente la edad y la ubicación, sino también tenemos que hacer hincapié en cuáles son las mutaciones que se van a encontrar en estas neoplasias, ¿sí? Si nosotros pensamos dentro del grupo de pacientes que fallecen por cáncer, vamos a ver que la tasa de muerte por cáncer de pulmón es como que se encuentra incrementado, ¿sí? Y esto se debe, bueno, por el hábito tabáquico. Y en las mujeres, la disminución de la tasa de muerte por cáncer cérvico-uterino se debe a las campañas de Papa Nicolau que se hicieron en esta región y en otras regiones del mundo, y ya contamos con la vacunación contra el HPV. Entonces, si nosotros tenemos un factor etiológico definido y característico, ¿sí? Y podemos tratar directamente la causa que puede ser secundaria del desarrollo de un cáncer, vamos a disminuir la tasa de muertes por el cáncer asociado. O sea, fíjense qué importante que es conocer este agente etiopatogénico, ¿sí? Asociado a un cáncer, porque de esa forma podemos disminuir la tasa de mortalidad. Si nosotros observamos esta incidencia del cáncer, ¿sí? Por localización y sexo, ¿sí? Podemos apreciar que en el hombre, ¿sí? El cáncer más frecuente siempre es el cáncer de próstata, ¿sí? Y le sigue el cáncer de pulmón y el de colon y recto. En la mujer, el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, ¿sí? Después tenemos el cáncer de pulmón como segunda causa, y tercero, el cáncer de colon y recto, ¿sí? Entonces, estos son los lugares más frecuentes del desarrollo de neoplasias nuevas. Entonces, eso habla de la incidencia por localización. Pero ahora, cuando analizamos la causa de muerte, tanto en el hombre como en la mujer, podemos encontrar que el cáncer de pulmón, ¿sí? El cáncer de pulmón, tanto en el hombre como en la mujer, es la primera causa de muerte. Y esto se debe a que el cáncer de próstata, si bien es el más frecuente, tiene un crecimiento lento y una diseminación tardía, y generalmente los pacientes se mueren por otra causa antes que el cáncer de próstata. ¿Qué pasa con el cáncer de mama, que era uno de los cánceres más frecuentes en la mujer? ¿Sí? Si bien, fíjense que es el 26% corresponde al cáncer de mama, solamente fallece el 15% de los pacientes que tienen cáncer de mama. Y esto se debe porque se introdujeron factores pronósticos, ¿sí? Para el tratamiento del cáncer de mama, siendo una terapia individualizada, y el desarrollo de nuevos agentes para el tratamiento de mama avanzado ha reducido la mortalidad en los pacientes que tienen cáncer de mama, siendo en ambos sexos, ¿sí? El cáncer de pulmón la primera causa de muerte. La relación de cáncer de mama, pulmón es 2:1, ¿sí? Entonces el cáncer más frecuente en la mujer es el cáncer de mama, pero la causa de muerte más
importante es el cáncer de pulmón, ¿sí? En tercer lugar se ubica el cáncer de colon y de recto, y en el cuarto lugar tenemos los linfomas y las leucemias. En el hombre, la causa de mortalidad más frecuente es el pulmón próstata. Fíjense que en tercer lugar también se encuentra el cáncer de colon y recto. Hay últimamente campañas nacionales para hacer el estudio preventivo de los pacientes que tienen eh, posibilidad de desarrollar el cáncer de colon. Entonces, aquel paciente que tiene un familiar de cáncer de colon requiere estudios endoscópicos preventivos, ¿sí? Y se encuentran lesiones polipoides con algún tipo de lesiones preneoplásicas, se sacan y el paciente eh, sigue con un control y de esa forma se hace el seguimiento para que el paciente, si llega a desarrollar una neoplasia, se trate de forma temprana y aumentamos la sobrevida de los pacientes. ¿Qué pasa con el cáncer? El cáncer es más frecuente, obviamente, en los pacientes que tienen más edad, ¿sí? Entonces, en la edad avanzada hay un aumento de la frecuencia del cáncer. Cuando hablamos de pacientes que están mayor de 55 años, vamos a tener que estos pacientes tienen un incremento de la frecuencia. ¿Qué pasa en los niños? En los niños menores de 15 años, las leucemias y los tumores del sistema nervioso central son los dos cánceres más frecuentes. Por suerte, también cuando hablamos de leucemia, que es la neoplasia que se produce sobre los glóbulos blancos de la sangre, tenemos muy buenas terapias que incluso llegamos a la curación de los pacientes. En cambio, los tumores del sistema nervioso central, vamos a ver más adelante, que estas neoplasias a veces tienen un comportamiento biológico benigno, pero al estar ubicada en regiones que son para el ser humano vitales, puede llevar a la muerte del paciente. ¿Sí? La tasa de curación es mayor en el cáncer de mama, por lo tanto, la primera causa de muerte en la mujer, al igual que en el hombre, es el cáncer de pulmón. Esa es la conclusión que podemos sacar en cuanto a la incidencia del cáncer, ¿sí? Y que las leucemias y los tumores del sistema nervioso central son los tumores más frecuentes en los pacientes que tienen menos de 15 años. Y si uno se pone a pensar cuáles son los factores ambientales que van a estar asociados al desarrollo de estas neoplasias, ¿sí? De todos los que conocemos, el cigarrillo es el más importante, ¿sí? Este se va a asociar a cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer de boca, de faringe, de laringe, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el tabaco tenemos varias sustancias que van a ser tumorogénicos. ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Sí? El alcohol también tiene un incremento de riesgo para el desarrollo de cáncer de orofaringe, de laringe, de esófago, pero también cómo va a producir un daño hepático, porque el metabolismo se produce en ese lugar, el daño de los hepatocitos va a llegar a etapas donde intenta regenerarse y en este estadio de inflamación, regeneración, pueden desarrollarse hepatocarcinomas, ¿sí? Entonces, en los pacientes que tienen cirrosis de tipo alcohólica hay una mayor incidencia de hepatocarcinomas. Después hay sustancias químicas que están bien estudiadas, como el arsénico, que van a dar cáncer de pulmón o de piel, el carne de próstata, o el cloruro de vinilo también en hígado. Si nosotros pensamos en todas aquellas sustancias que están firmemente asociadas a neoplasias, vamos a ver que todos estos trastornos patológicos, por ejemplo, la abestosis, que es el contacto excesivo con el asbesto, ¿sí? Que van a producir inflamación en los tejidos, ¿sí? Por ejemplo, la inflamación que se produce en el páncreas, ¿sí? La pancreatitis crónica, todas estas lesiones donde hay inflamación continua en las enfermedades autoinmunes, por ejemplo el síndrome de Sjögren, va a producir todo un estímulo donde hay mayor elementos inflamatorios con daño de las células normales y cambios
de regeneración, ¿sí? En estos cambios de regeneración muchas veces se produce el daño del ADN sobre pacientes que están predispuestos y se va a asociar a cierto tipo de cáncer, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes que tienen estas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el síndrome de Sjögren o la tiroiditis de Hashimoto, que son procesos autoinmunitarios, vamos a ver que tienen mayor incidencia de desarrollar los linfomas asociados a mucosa, ¿sí? Así también tenemos, por ejemplo, que las hepatitis, la hepatitis B, la hepatitis C, ¿sí? En estos procesos donde uno tiene inflamación del tejido hepático, con regeneración, tenemos el desarrollo de neoplasias hepatocelulares, ¿sí? Muchas veces algún agente infeccioso, ¿sí? Está muy bien establecida la secuencia de la infección por el virus del Epstein-Barr, que en los cuadros comunes, el proceso patológico que vamos a conocer nosotros se denomina la mononucleosis, que es la enfermedad del beso, donde en la adolescencia, después de tener los primeros besos por contacto por saliva, vamos a ver que los chicos tienen un cuadro pseudogripal y se llenan de adenopatías y la mayoría de las personas no pasa nada, pero en algunos este virus queda inserto en el núcleo de los pacientes y pueden ser en pacientes predispuestos los originarios de distintos tipos de neoplasias de los ganglios linfáticos, ¿sí? Eh, los ganglios linfáticos, ¿sí? Y el desarrollo de la neoplasia, en este caso se llama linfoma, ¿sí? Vamos a ver que los linfomas pueden ser originarios en las células B, los linfocitos B o los linfocitos T, pero también pueden originarse en otro tipo de linfoma especial que se llama linfoma de Hodgkin, que va a ser un tipo de linfoma especial donde vamos a encontrar unas células grandes y mucho infiltrado inflamatorio acompañante, ¿sí? Otro eh, agente etiológico conocido es el que nosotros vamos a encontrar en los pacientes que tienen HIV en el estadio de SIDA, ¿sí? En donde el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Va a producir daño de los linfocitos y en este cambio de inflamación, de daño del sistema inmune, vamos a ver que se pueden desarrollar también los linfomas de tipo no Hodgkin, y a su vez estos pacientes tienen mayor tendencia a infectarse con el virus del herpes humano de tipo 8 y esto está asociado a la presencia o el desarrollo de tumores de piel o de órganos internos que se van a conocer como sarcoma de Kaposi. Es más, la presencia de un paciente que tiene HIV de esta neoplasia, el sarcoma de Kaposi, está hablando de que el paciente ya está en el estadio de SIDA, ¿sí? Bueno, entonces podemos ver acá entonces cómo hay una secuencia donde hay un trastorno patológico, ¿sí? Ya sea un elemento ambiental, ¿sí? Un proceso autoinmune, un proceso de inflamación o incluso agentes etiológicos de tipo virales que van a producir diferentes tipos de reacción inmune, de acción inflamatoria, de daño de los tejidos y posteriormente estos pueden terminar con el desarrollo de una neoplasia. ¿Y estos tumores qué causan? ¿Sí? Estos pueden causar desde mortalidad a cambios de calidad de vida, ¿sí? Y toda tumoración en el organismo requiere una extrema atención, ¿sí? Toda lesión es inequívocamente benigno si se realizó la extirpación y se realizó el estudio histopatológico. Por suerte, tenemos cada vez estudios de imágenes, ¿sí? Mucho más potentes y que nos permiten discernir entre lesiones que van a tener un posible comportamiento benigno o un posible comportamiento maligno, ¿sí? Según la ubicación y la edad del paciente. Pero nosotros sabemos que es benigno únicamente si la lesión se estudió enteramente. ¿Qué puede producir un tumor sobre un paciente? ¿Sí? Entonces, acá es donde nosotros tenemos que pensar, bueno, primero desde la parte anatómica, ¿sí? No va a ser lo mismo el tumor que esté ubicado a nivel
de la cavidad craneana, donde nosotros podemos ver que hay poco espacio de expansión que está limitado por las meninges y las estructuras óseas, ¿sí? Entonces, un tumor en el sistema nervioso central generalmente va a causar problemas por edema y compresión del parénquima, ¿sí? Entonces, vamos a ver que de esta forma los tumores, según donde estén, van a causar esos problemas. Si tenemos un vaso sanguíneo, tenemos una proliferación que lo está comprimiendo, obviamente que va a producir, en ese caso, un compromiso vascular de otro territorio que iba a estar irrigado por esa neoplasia. Después tenemos que pensar que los tumores pueden tener actividad funcional. ¿Eso qué significa? Que van a sintetizar hormonas como los tejidos del cual se originaron. Por ejemplo, va a haber algunos tumores que se originan en las glándulas adrenales, que se van a originar en las células epiteliales y que van a secretar hormonas. Incluso vamos a tener un grupo de tumores, ¿sí?, que van a cambiar su diferenciación y van a sintetizar unas hormonas que van a tener acciones similares a las hormonas normales del cuerpo, generando diferentes síntomas. Si nosotros tenemos un tumor en la superficie, por ejemplo, esa primera imagen que yo le mostré, en la superficie de la mucosa, que se ulcera, ¿sí?, puede producirse pérdida de sangre, ¿sí?, y el paciente consulta por anemia, por sangrados en el tubo digestivo o infecciones, ¿sí? Muchas veces los tumores que tienen alteración de la irrigación pueden sufrir síntomas agudos como infartos o rupturas, y el cuadro característico de los pacientes donde vamos a encontrar una repercusión sistémica en el paciente, que va a estar adelgazado, asténico, sin ganas de hacer absolutamente nada, y vamos a observarlos al paciente que tiene una patología grave y va a estar dentro de este cuadro que se denomina la cachexia, ¿sí?, que es la pérdida progresiva de peso acompañada de una debilidad profunda, anorexia y anemia, ¿sí? El 10% de los pacientes va a tener síndromes paraneoplásicos, ¿sí?, que no pueden fácilmente explicarse por la diseminación local o metastásicas o por la elaboración de las hormonas propias del tejido en que surgió, ¿sí? Entre ellos vamos a tener, como son hormonas, endocrinopatías, o vamos a tener algunos efectos, por ejemplo, la hipercalcemia, por la producción de una hormona similar a la paratormona. ¿Cómo estudiamos los tumores? ¿Sí? Los tumores los vamos a comprender de la misma forma que estudiamos los tejidos normales, ¿sí? Entonces, pensando en los 4 tejidos básicos, vamos a poder encarar o encasillar a estas neoplasias, ¿sí? ¿Cómo están constituidas? ¿Sí? La constitución va a ser igual que el tejido normal. Vamos a tener un parénquima, que van a ser las células neoplásicas proliferantes, y vamos a tener todo un estroma de sostén, que va a estar constituido por el tejido conjuntivo y los vasos sanguíneos. Entonces necesitamos acá nuevamente esa asociación del tejido conectivo, ¿sí?, para que le lleguen los vasos sanguíneos próxima a las células neoplásicas para darle el aporte nutricio, ¿sí? Muchas veces van a escuchar ustedes que los tumores, algunos tumores tienen gran poder de angiogénesis, que es ese proceso donde se forman nuevos vasos que van a darle el aporte nutricio a estas neoplasias. Si nosotros prestamos atención y vemos esta proliferación epitelial, ¿sí?, vamos a ver que está compuesta por múltiples células, unas al lado de las otras, ¿sí? Son células cilíndricas, son más altas que anchas, los núcleos son ovoides a elongados, ¿sí? Vamos a ver que tiene mitosis atípica y que hay estratificación, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo una proliferación epitelial, ¿sí?, y como tal va a requerir debajo el tejido conjuntivo, que es el estroma, con los vasos sanguíneos. Acá tenemos los glóbulos rojos que le van a dar el aporte sanguíneo a estas neoplasias. ¿Y cómo los podemos distinguir? Vamos a distinguir a estas neoplasias en benignas y malignas, ¿sí?
Estas neoplasias, básicamente, ¿eh? puede hacerse en la mayoría de los casos cuando uno lo analiza morfológicamente, ¿sí? Pero es un estudio subjetivo y constituye una predicción sobre la evolución futura de la neoplasia. Entonces, ahora vamos a ver nosotros algunas características específicas de los tumores que me digan a mí, esto es maligno por tal y por tal característica, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen que el paciente tiene un cáncer, ¿sí? Que tiene una neoplasia maligna, vamos a ver que es porque nosotros pudimos detectar ciertas características que va a ser la evolución normal de esa neoplasia. Sí, y para diferenciar entre una neoplasia benigna o maligna vamos a utilizar los criterios, ¿sí? De diferenciación. Y en aplasia, la velocidad de crecimiento, si hay invasión, ¿sí? Ya sea local o si hay metástasis, donde no hay duda ya que la neoplasia va a tener un comportamiento agresivo. Cuando hablamos de la diferenciación, me indica el grado en que las células remedian a las células normales, tanto morfológicas, o sea, yo cuando las pongo al microscopio, como funcionalmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de estas células este tumor que se originó de las células del epitelio intestinal, ¿sí? Que tenemos ahí, tenemos células cúbicas, perdón, células cuboidales, ¿sí? Y que vimos una proliferación que tenía también células cuboidales. La diferencia es que los núcleos eran atípicos, ¿sí? Que eran más grandes y teníamos eh, mayor cantidad de elementos celulares, ¿sí? Cuando yo veo esa neoplasia, ¿sí? Y distingo los elementos celulares, ¿sí? Los puedo catalogar en bien diferenciados, si se parece mucho al tejido en que se originó, moderadamente diferenciados. Cuando yo lo miro, digo, bueno, si esto puede ser un tejido epitelial, ¿sí? Entonces yo puedo afirmar que puede ser un carcinoma, o indiferenciados cuando yo miro las células y la verdad que digo, sí, esto la verdad que tendría que ser un carcinoma por la ubicación, pero necesito utilizar otras técnicas especiales como inmunohistoquímica, ¿sí? Y esto de indiferenciada me habla de un aspecto primitivo, anaplásico, donde yo veo, por la ubicación puede ser, pero no estoy 100% seguro, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en las neoplasias benignas, estas generalmente están bien diferenciadas. Si yo las veo y digo, bueno, esto se parece mucho al tumor de donde se originó, ya sea epitelial, mesenquimático, muscular o nervioso, ¿sí? En cambio, los benignos puede variar en este amplio rango de diferenciación, bien diferenciados, moderadamente diferenciados o indiferenciados. En el caso de las glándulas, por ejemplo, los tumores que se originan del epitelio glandular, vamos a ver que los bien diferenciados tienen una gran formación de estructuras glandulares. Los moderadamente diferenciados tienen moderada cantidad de formación de glándulas y los indiferenciados ya casi no se le ve glándulas. Entonces, decir, bien, ¿viene de este tejido glandular la neoplasia o no? Bueno, eso dependerá del estudio de inmunohistoquímica para certificar su origen y podemos hacer el diagnóstico de la lesión. Cuando nosotros hablamos de anaplasia, es el término que vamos a utilizar haciendo hincapié en que tiene esta neoplasia ausencia de diferenciación y es característico de la transformación maligna, ¿sí? La anaplasia suele aparecer junto a otros cambios morfológicos asociados, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros analizamos, ¿sí? Los núcleos de las células cuboidales son todos núcleos redonditos, parejitos, ¿sí? Ubicados en el centro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si encontramos una proliferación celular donde en vez de encontrar los núcleos redonditos parejitos, encontramos uno redondito, otro ovalado, uno multinucleado? Eso es lo que vamos a denominar nosotros el pleomorfismo nuclear, ¿sí? Pleomorfismo nuclear. Si la célula tiene la misma forma y tamaño, va a ser monomorfo. Ahora, si tiene variación en ese tamaño, va a ser pleomorfismo, ¿sí? Después vamos a ver que muchas neoplasias tienen, cuando nosotros los observamos en el microscopio, tienen un contenido de la cromatina bien azul, ¿sí? Esto nos indica que tiene mayor contenido de ADN. Otra forma de identificar a las
proliferaciones neoplásicas es la típica relación que tendría una célula normal entre el núcleo y el citoplasma, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros analizamos una célula cilíndrica, ¿sí? Vamos a decir, si consideramos el tamaño 1 sería del núcleo, ¿sí? Y si consideramos 4 veces de citoplasma, por ahí es lo típico de una célula que va a ser cilíndrica, ¿sí? Pero en el mismo lugar, ¿sí? Si nosotros encontramos que el núcleo tiene diferentes tamaños y formas, la alteración de esa relación va a estar aumentada entre el núcleo y el citoplasma, ¿sí? ¿Cómo es la cromatina? Si va a ser granular o no, y si tiene presencia de mitosis, ¿eh? Si yo veo una proliferación donde tengo alta cantidad de mitosis, con la presencia de mitosis atípicas, esto me está hablando de que tengo mayor anaplasia. La pérdida de polaridad, ¿sí? Si ustedes recuerdan cómo era el epitelio escamoso o el epitelio cuboidal, ustedes recuerdan que, por ejemplo, en las células cilíndricas, ¿sí? Los núcleos estaban más bien hacia la base de las células cilíndricas, ¿sí? En cambio, en las neoplasias vamos a ver que esto se pierde, vamos a encontrar un núcleo más arriba, un núcleo más abajo, y otro cambio que se va a encontrar en la anaplasia es por esta división continua de células y la falta de un buen aporte nutricio que va a producirse la necrosis, ¿sí? Bien, y acá tenemos algunos ejemplos de células neoplásicas, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, acá en la imagen superior, ¿sí? Izquierda, donde hay una gran cantidad de elementos celulares que, si ustedes observan, no les permite decir a qué se parece, pero sí tiene esta característica necrosis central, ¿sí? Que es de coagulación, y tenemos esta empalizada de células neoplásicas junto a elementos inflamatorios. Bueno, esto es característico cuando yo lo veo en el cerebro de que sea un tumor de alto grado y me ayuda para mí clasificarlo como tal y después utilizaré los paneles de inmunohistoquímica para decir que la neoplasia corresponde a un origen en esa región, ¿sí? Acá en la imagen superior derecha podemos apreciar una célula muy grande con un núcleo irregular que tiene a su alrededor una célula que está rodeándola. Esto es lo que vamos a denominar nosotros canibalismo. Tenemos un gran pleomorfismo, unas células más grandes, otras más chiquititas, ¿sí? Mitosis atípicas. En esta imagen que podemos observar acá medial derecha, podemos observar esta gran célula, ¿sí? Que tiene esta mitosis atípica tetrapolar porque tiene 4 polos y esto es algo atípico. Algo normal, una mitosis típica es esto, ¿sí? Como una célula que se está dividiendo, ¿sí? Juntan los cromosomas en el medio y empiezan a separarse. Pero esta mitosis tetrapolar o esta mitosis tripolar son mitosis atípicas. Asociado a esta variación de tamaño me estaría hablando de anaplasia, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Acá encontramos un agrupado celular que tiene variación en el núcleo, ¿sí? Y sí podemos observar acá nosotros vemos una mitosis tetrapolar, ¿sí? En la imagen inferior, este que encontramos acá en el medio, vamos a ver que este tumor tiene diferentes grados de diferenciación. Es una neoplasia de tipo epitelial, entonces voy a encontrar yo varios elementos que se encuentran en las células epiteliales pavimentosas, por ejemplo, la presencia de queratinización, ¿sí? Pero cuando miro los núcleos son irregulares, una cromatina vesicular, el núcleo prominente y la presencia de mitosis atípica. En este estudio histológico pudimos observar que tenía esto más diferenciado y esto menos diferenciado. Chicos, esto se corta y nos volvemos a conectar un ratito más, ¿sí? Así vemos algunos casitos que tengo para mostrarles desde el microscopio, ¿sí? Entonces nos desconectamos, chicos, queda menos de un minuto y nos volvemos a conectar, ¿les parece? Bueno, profe. Bueno, Bien, profe. perfecto.
Recording in progress. Bueno, perfecto. ¿Me escuchan, chicos? Genial. Bueno, continuamos entonces. Perfecto. Acá estamos observando. ¿Ven la pantalla, chicos? Sí. Perfecto. Entonces estamos observando estas imágenes tenidas con hematoxilina y eosina, donde hay estas neoplasias que tienen estas características células anaplásicas grandes, donde vemos bordes irregulares, ¿sí? Nucleolos prominentes, citoplasma variable, una célula más grande, otras más chiquititas, y esto nos habla a nosotros de este pleomorfismo, donde uno mira y dice, bueno, yo no sé si esto puede ser un tejido sarcomatoso, un tejido linfoide anaplásico. Acá tenemos otra célula que tiene la cromatina condensada. Esto nos habla de un gran nivel de anaplasia, ¿sí? Acá tenemos otra imagen de una mitosis. Fíjense, parece una persona que está corriendo. Es una mitosis pentapolar, tiene 5 polos, 1, 2, 3, 4, 5, y esto me habla realmente de que es un tumor que tiene un elevado grado de anaplasia. Cuando nosotros hablamos de la diferenciación celular, vamos a ver que esta diferenciación generalmente va a tener mayor capacidad funcional, ¿sí? Por lo tanto, las neoplasias que se originan de las glándulas muchas veces van a producir hormonas. Entonces ahí es donde los clínicos o los cirujanos observan una tumoración, ya sea en el examen o por las imágenes, y piden un laboratorio para ver si hay o no producción de hormonas. Si hay producción de hormonas, si hay una alteración en la región, por ejemplo, de la glándula tiroides, eso va a ayudar a pensar que la neoplasia es bien diferenciada, ¿sí? Vamos a ver que estas neoplasias, cuando son indiferenciadas, o sea que no se parece a ninguna célula que la originó, también van a producir otros tipos de hormonas que no son típicas de la ubicación donde está desarrollándose esa neoplasia, y eso van a generar los síndromes paraneoplásicos. Por ejemplo, el carcinoma broncogénico puede elaborar una sustancia similar a insulina y el paciente tener episodios de hipoglucemia, ¿sí? Bien, cuando hablamos de displasia, lo que uno se ve, esto significa un crecimiento desordenado, ¿sí? Y vamos a observar en nosotros displasias básicamente en las lesiones que van a ser preneoplásicas. Acá estamos viendo, por ejemplo, una imagen, ¿sí? Tenida con hematoxilina y eosina del epitelio de la mucosa del cuello uterino, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos el cuello uterino de la mujer, vamos a ver que es un epitelio que es estratificado, tiene múltiples capas. Acá está la capa basal, que asentaba sobre la lámina basal. Acá tenemos el corio con los linfocitos. Vamos a ver que este epitelio, desde la capa basal hacia la superficie, primero es un epitelio bien congenado, vamos a ver que se va achatando hacia la superficie y luego la célula se desprende. Pero cuando vemos los núcleos son redonditos, parejitos, ¿sí? Bien, vamos a observar que si nosotros hacemos el estudio de la evolución del carcinoma del cuello uterino, vamos a ver que las lesiones preneoplásicas pueden tener una alteración en alguno de los tercios normal del epitelio, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos esta imagen que corresponde a una neoplasia intracervical de tipo 1, donde vemos que la capa basal, ¿sí?, tiene un incremento en la cantidad de células y son hipercromáticos, pero en la superficie las células están madurando, si bien hay algunas que son binucleadas, son los núcleos un poco más grandes, pero la alteración más fea se ve en la capa basal. Esto me indica que es una lesión incipiente, ¿sí? Acá ya va cambiando de color, donde no solamente tengo la afectación del tercio inferior, sino los 2 tercios inferiores tienen células atípicas, grandes, desordenadas, pero todavía mantiene una cierta maduración.
Y en este caso, todo el espesor del epitelio, ¿sí? Está alterado y esta neoplasia intracervical tipo 3 o carcinoma in situ se considera ya como una lesión preneoplásica. ¿Qué significa? Que si yo la dejo evolucionar con el tiempo, estas células pueden romper la lámina basal e introducirse en el corion y desarrollar un carcinoma. ¿Cuál es la base del estudio, del screening psicopatológico? Es con una palita de madera raspar las células de la superficie, ¿sí? Y extenderlas sobre un portaobjetos, ¿sí? Entonces, si yo obtengo las células de superficie, las analizo y son todas de núcleo parejito, redondito, y las células tienen el mismo tamaño, ¿sí? Va a ser un epitelio normal. Pero si yo empiezo a observar alteraciones, en este caso como vacuolares, ¿sí? Los codiocitos, que serían los asociados al HPV, o unas células que son hipercromáticas, atratadas, ¿sí? O células más chiquititas, hipercromáticas, ya me está hablando acá que yo tengo una lesión que voy a tener que sacarla para hacer el estudio histológico y evitar que esto progrese hacia un cáncer, ¿sí? Otra característica que vamos a utilizar para diferenciar entre una neoplasia benigna y maligna es la velocidad de crecimiento, ¿sí? Entonces, vamos a ver que las neoplasias que crecen de forma muy lenta van a ser sobre todo las lesiones que son benignas, ¿sí? Pero vamos a ver que las neoplasias que tienen un comportamiento agresivo, ¿sí? Se van a dividir rápidamente, ¿sí? Y muchas veces este crecimiento de la célula tumoral única, ¿sí? Va a formar primero áreas nodulares y luego masa con la presencia de metástasis, ¿sí? Entonces, si la velocidad de crecimiento de la célula es descontrolada y rápida, va a tener una tendencia a diseminación más precoz. ¿Qué pasa en cuanto a que si el tumor está localizado o no? ¿Sí? Vamos a ver que los tumores ¿eh? que tienen un comportamiento benigno generalmente van a quedar ubicados en la misma región, van a tener una cápsula de tejido que los contiene y van a crecer de forma lenta. ¿Sí? Ahora sí, en este tumor que se mantenía con esas mismas características, tiene una invasión de la cápsula. Ya ahí tenemos todos los efectos que eran de contención de la neoplasia, que nos está diciendo esto tiene un comportamiento más agresivo, ¿sí? Es así que muchos tumores que se originan en el útero, los miomas o los leiomiomas, ¿sí? Son lesiones nodulares del útero que están encapsuladas y fácilmente se pueden sacar, ¿sí? Pero en cambio, el cáncer, los procesos atípicos van a infiltrar, van a invadir y van a destruir el tejido que lo rodea, ¿sí? Esta característica, la de invasión local, junto con la presencia de metástasis, son los dos hallazgos que son específicamente certeros para decir si una neoplasia tiene un comportamiento benigno o maligno, ¿sí? Entonces, acá estamos observando nosotros una imagen, ¿sí? De un cáncer de colon. Ustedes recuerden que el colon, la pared del colon, tiene cuatro capas: la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, ¿sí? Acá estamos ya en la última capa, la capa serosa. Nos damos cuenta por qué, porque vemos este tejido adiposo. Acá vemos las células adiposas con el tejido conectivo que lo acompaña, pero encontramos un área donde hay desmoplasia del tejido, que es esto rosa conectivo, y estas células, ¿sí? Que se agrupan para formar glándulas, y que si llegaron a esta región, estamos hablando ya de una invasión importante, porque un tumor que se origina en la mucosa, ¿sí? Para considerarse invasor tiene que atravesar la muscular de la mucosa, que es el límite entre la mucosa y la serosa. Ya más de ahí ya vamos a pensar que es un carcinoma, y a medida que va atravesando las capas del tubo digestivo, mayor posibilidad de tener contacto con vasos sanguíneos más grandes y de elementos linfáticos, ¿sí? Y esos elementos linfáticos con los que se encuentra, como vemos acá, ¿sí? Puede dar origen después a embolias a distancia.
Bien, ¿qué es una metástasis? La metástasis es la diseminación de las células tumorales fuera del lugar donde se encuentran, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar metástasis en varios lugares de nuestra economía. Por ejemplo, acá tenemos esta imagen, la imagen de la derecha, una imagen radiográfica, donde podemos observar los campos pulmonares que tendrían que verse negros completamente, ¿sí? Vemos los blanquitos solamente de las estructuras óseas, empiezan a observarse unas áreas nodulares, tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo, y que esto corresponde a metástasis en suelta de globo, son como bolitas adentro del pulmón, y esto me habla de una enfermedad en estadio avanzado, ¿sí? Por ejemplo, una de las neoplasias que le gusta diseminarse de esta forma son los tumores testiculares seminomatosos en los varones, ¿sí? Que pueden dar esta suelta de globos dentro del pulmón. La imagen que estamos observando acá a la derecha corresponde a una sección de tejido hepático, ¿sí? Podemos apreciar este hígado seccionado a la mitad, la cápsula, ¿sí? Que la rodea, la cápsula de Gleason, y dentro del parénquima encontramos múltiples áreas, algunas más grandes, otras más chiquititas, ubicadas de forma subcapsular, estas están pegaditas a la cápsula, o intraparenquimatosa, ¿sí? Esto corresponde a metástasis múltiples de una neoplasia que indica que es un estadio avanzado de la enfermedad y francamente maligna, ¿sí? Acá estamos viendo la imagen histológica, ¿sí? De un pulmón. Tenemos estas imágenes que vemos acá, imágenes de espacios aéreos que corresponden a los alvéolos, ¿sí? Los alvéolos tienen estos tabiques finos conectivos, ¿sí? Tendría que verse toda la imagen así, pero encontramos esta área ubicada acá a la izquierda, ¿sí? Donde hay una proliferación de células, ¿sí? Epiteliales, ¿sí? Acompañados de una desmoplasia tumoral con vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, todo esto me indica que esto corresponde a una metástasis, sobre todo si yo tengo el antecedente que el paciente tiene, por ejemplo, un cáncer de colon, ¿sí? Entonces, para que pase la metástasis, ¿sí? Para que se produzca el desarrollo de una metástasis, tienen que pensar que si estamos hablando de los tumores que se originan en el epitelio, tiene que haber este potencial de las células proliferantes de atravesar la membrana basal. Esta membrana basal que está debajo de todo el epitelio, ¿sí? Y debajo del epitelio que tenemos el conectivo con los vasos sanguíneos, ¿sí? Y desde ahí se desprenden las células, ¿sí? Y se desprenden las células y vamos a ver que tienen que atravesar la membrana basal de un vaso sanguíneo, ¿sí? Ir por el torrente sanguíneo hasta formar uniones en territorios alejados, liberar enzimas proteolíticas que dañen el epitelio de la membrana basal y ubicarse fuera del torrente sanguíneo, ¿sí? Por ejemplo, en pulmón, en hígado, en cerebro, y esto es lo que va a dar el nombre de una metástasis, que incluso puede ser hacia los tejidos linfóides. Acá tenemos en esta imagen secuencial de la derecha una célula neoplásica, solamente falta una que tenga una alteración, un daño en su ADN para que se desarrolle esta neoplasia, y esta neoplasia va a producir múltiples células que van a tener diferente tipo de angiogénesis, acá vemos los vasitos que están atravesando, y diferenciación en la forma de infiltración. Acá estamos viendo que está degradando la membrana basal del tejido donde se originó. Esto ya me está hablando que es una neoplasia, un carcinoma, ¿sí? Atraviesa el tejido conectivo, llega a los vasos sanguíneos, digiriendo la membrana basal, metiéndose adentro del epitelio, ¿sí? Estas células neoplásicas van a montar una respuesta inflamatoria
obviamente porque los linfocitos van a decir estas células que están acá no son normales del organismo, son atípicas, ¿sí? Pero estas células tumorales van a tener la capacidad de evadir esta respuesta inmune, van a formar agregados, ¿sí? Conjunto a las plaquetas, y a medida que siguen dividiéndose van a impactar en algún sector de la economía del territorio vascular y pueden atravesar nuevamente el endotelio y la lámina basal, ¿sí? Llegando así a un lugar distante. Nuevamente, su poder de angiogénesis va a producir esta proliferación tumoral en un sitio alejado. ¿Dónde pueden ir los tumores? Pueden ir hacia las cavidades orgánicas, por ejemplo, yo tengo un tumor de pulmón, puede atravesar la pleura visceral y ubicarse en esta capa de la pleura y producir un derrame pleural, ¿sí? También puede dar una diseminación a través de los vasos linfáticos. Ustedes recuerdan que nosotros tenemos los vasos arteriales que llevan sangre a los tejidos y que vuelven por el sistema venoso, ¿sí? Entre este paso del sistema arterial al venoso hay líquido que se vuelca en el intersticio y junto con algunos linfocitos y otros elementos del intersticio van a ser recogidos por este sistema linfático, ¿sí? Este sistema linfático tenía diferentes tipos de cadenas ganglionares a las cuales van a llevar este líquido y esta respuesta inmune para decirle, bueno, esto es normal, esto no es normal, y de esa forma generar la inmunidad adaptativa. Bueno, esta circulación linfática a veces es colonizada por estas células neoplásicas que pueden llegar a través de los capilares linfáticos hacia los ganglios linfáticos y dar una infiltración en los mismos. Pero la hemática es la que más se asocia a la diseminación de las células neoplásicas, ¿sí? Que corresponde al esquema que estamos viendo acá a la derecha. ¿Sí? La imagen que vemos en la parte inferior izquierda corresponde a una imagen teñida con hematoxilina y eosina, donde podemos observar la pared de un vaso con sus tres capas, la íntima, la media y la adventicia, pero en la luz podemos apreciar este gran agrupado, ¿sí? De elementos celulares atípicos que ocupan completamente eh, esta luz, ¿sí? Que son núcleos hipercromáticos, y podemos ver también cerca del tejido adiposo que las células neoplásicas estaban infiltrando esta misma región. Entonces, ¿qué indica? Que estas células neoplásicas en otra región del tejido, que no se ve en este corte histológico, destruyeron la pared de la vena y se ubicaron en el interior. Obviamente que yo, si hago el estudio histológico de una resección por tumor y veo esto, esto me está indicando que hay posibilidad de que las células neoplásicas hayan llegado a distancia de otros órganos, hígado, pulmón, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para resumir, entre los tumores benignos y malignos, tenemos que ver la diferenciación y la anaplasia, la velocidad de crecimiento, la invasión local y la metástasis, ¿sí? Entonces, yo cuando hago el estudio histológico, sí, voy a tener en cuenta la diferenciación y anaplasia, la invasión local y la presencia o no de metástasis para decir si es una neoplasia de tipo maligna. La velocidad de crecimiento la vamos a sacar nosotros básicamente del estudio de la valoración de la historia clínica. Pero si encontramos muchas mitosis en los tumores, esto me está indicando que la célula se está dividiendo y va a tener un crecimiento, un índice de proliferación o una cinética de proliferación muy importante, y esto me habla de malignidad. ¿Está? Bueno, en cuanto a la clase, chicos, ¿les parece? Les voy a dejar acá y yo les voy a mostrar ahora, les voy a compartir algunas características de las neoplasias. ¿Te parece? Bueno, profe, Perfecto, listo. Me tienen que decir ahora si pueden llegar a ver. Yo voy a poner para compartir ahora la cámara del microscopio. Perfecto. ¿Están viendo? Hay una imagen tenida con hematoxilina y eosina. sí, sí, se está viendo.
Perfecto. Bueno, yo les voy a contar. Esta imagen corresponde a una glándula mamaria de una paciente añosa, ¿sí? Entonces, nosotros recibimos la resección de una tumoración de mama. ¿Qué podemos apreciar en esta imagen nosotros? Ahora, le pongo el puntero. Ah, no me permite poner el puntero, pero ¿ven la flecha, chicos? Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, esto corresponde a un tejido, ¿sí? Que corresponde a la glándula mamaria, y la glándula mamaria en las pacientes añosas tiene una gran cantidad de tejido adiposo, que es lo que vemos acá. Recuerden que las células adiposas son células bastante grandecitas, ¿sí? Que tienen un citoplasma que se observa claro, porque los lípidos serán digeridos en el proceso histológico, ¿sí? Vemos que estas células adiposas están en, eh, unidas por este tejido conectivo que vemos acá, ricas fibras colágenas. Estas fibras colágenas son el asiento para estas estructuras que vemos acá, que son los conductos mamarios, ¿sí? Entonces, esto lo que estamos observando acá corresponde a un tejido de glándula mamaria en una paciente que ya cumplió su ciclo reproductivo, una glándula mamaria con atrofia, ¿sí? Pero en los estudios generales de las pacientes femeninas, uno de los estudios que se realiza, además del palpatorio, es el estudio mamográfico, ¿sí? Para ver si hay la presencia de nódulos, ¿sí? Entonces, esta paciente se le realiza una mastectomía porque se encontró un área nodular de características atípicas, ¿sí? Entonces, yo les estoy mostrando a ustedes el producto de la resección, donde podemos observar que ya el tejido deja de ser adiposo con esas células conectivas y se observa una proliferación, ¿sí? Altamente celular distribuida, ¿sí? En forma irregular. Entonces, si ponemos mayor aumento, podemos observar esto, ¿sí? Estos cordones celulares de células que parecen ser epiteliales, que quieren esbozar algunas glándulas, ¿sí? Acá les pongo mayor aumento. Y si observamos las características, podemos llegar a pensar que se originaron en las células epiteliales, sí. Vemos que esbozan alguna formación glandular, aunque es mínima, ¿sí? Acá tenemos un remanente normal y esta es la contrapartida neoplásica, ¿sí? Podemos apreciar mucho eh, mucho estroma entre las células, ¿sí? Y si recorremos un poco la lesión, vamos a ver que hay una gran cantidad de celularidad y está compuesta por esas células que son atípicas, ¿sí? Bien, a ver si le puedo poner un aumento mayor. Sí, ahí está. Bueno, entonces tenemos una proliferación que parece epitelial, que intenta esbozar alguna glandulita acá, ¿sí? Por la ubicación, uno pensaría que es un tumor de la glándula mamaria, un adenocarcinoma, un adenocarcinoma que se origina en los ductos mamarios, ¿sí? Que infiltra el tejido, acá quedan estas células adiposas remanentes y tiene mucha desmoplasia acompañante. Entonces, ¿qué apreciamos nosotros? Vemos un núcleo más chiquitito, un núcleo más grande, variación en la relación núcleo-citoplasmática. Fíjense, esta célula tiene este núcleo enorme y esta célula más chiquitita, ¿sí? Bien, si observamos esta célula acá, tenemos un gran núcleo con poco citoplasma. Entonces, esta alteración del núcleo, de la relación núcleo-citoplasmática me hace pensar que corresponde a una neoplasia atípica, ¿sí? ¿Qué otro elemento tenemos que tener en cuenta para decir que era neoplasia? ¿Sí? Alta celularidad, ¿sí? El pleomorfismo, o sea, esa variación del tamaño núcleo-célula, ¿sí? La presencia de mitosis, acá tenemos una mitosis, ¿sí? Bien, y la otra característica que tendríamos que buscar es si hay o no la presencia de
embolias linfáticas o vasculares, y para eso hay que hacer el recorrido de todo el tejido para ver si se encuentran esas características, ¿sí? Esas características de malignidad. Pero una población que se encuentra de esta característica, que es infiltrante del parénquima, ya de por sí se caracteriza y le da el nombre de un carcinoma, porque se origina de los conductos, en los conductos de la glándula mamaria, ¿sí? Bien, ¿ahora qué hacemos con esto? Ya sabemos que la paciente tiene un cáncer de mama. Lo que nosotros necesitamos es darle las características al oncólogo de este cáncer de mama. Y las características de este cáncer de mama va a ser establecer si en su núcleo tiene o no receptores de estrógenos, de progesterona, y si va a marcar en su citoplasma una expresión de CERVER2. Acá tenemos un lindo vaso sanguíneo, ¿sí? Con su endotelio que no esté filtrado. Bien, vamos a utilizar los factores pronósticos y terapéuticos para dar una terapia individualizada, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué se le hizo a esta paciente que tiene esta neoplasia epitelial mamaria. Bien, se utilizó una técnica de inmunohistoquímica, que esta técnica se utiliza un anticuerpo conocido contra los receptores de estrógeno, marcado con un cromógeno de color marrón, ¿sí? Que cuando se expone al tejido, si está presente, se queda adherido en el núcleo de la célula, ¿sí? Entonces podemos apreciar que este tumor tiene una alta expresión de los receptores de estrógeno, ¿sí? Y esta alta expresión de receptores de estrógeno me habilita al tratamiento luego de la resección de un bloqueante de estos receptores de estrógeno para que el tumor, si ya tuvo metástasis o no, o en la localización donde está ubicado, deje de proliferar, ¿sí? Se le hace receptores de estrógeno. Otra forma en la que crecen las neoplasias es por la presencia de una alta densidad de receptores de progesterona, así que vamos a ver cómo se encuentran las células tumorales, si la expresan o no la expresan en el núcleo, ¿sí? Y vemos que las células neoplásicas también tienen receptor de estrógeno, ¿sí? Entonces, no solamente vamos a ver si las células la expresan o no, sino que vamos a evaluar si tienen una tinción intensa, o sea, más oscurita, o es moderada, o si es débil, y la cantidad de células que se encuentran en las células neoplásicas marcando para estos receptores. Que eso me indica a mí que va a ser posible de tratamiento con tamoxifeno. También vamos a ver cómo proliferan estas células tumorales, qué cantidad de células van a estar dividiéndose, que esto me va a indicar que cuando mayor cantidad de células tenga, cada 100 células normales, se va a dividir más rápido. Por ejemplo, acá estamos observando el índice de proliferación con la inmunohistoquímica que se llama el Ki67. ¿Qué me va a marcar esto? Me va a marcar todas las células que se están dividiendo, ¿sí? Entonces yo tengo que contar en 100 células, ¿sí? De neoplásicas, cuántas de ellas van a tener esta tinción, y eso me va a indicar qué rápido se va a dividir la neoplasia. Por ejemplo, si yo hago un campo así de 100 células y veo más o menos 30 células, va a tener un índice de proliferación del 30. ¿Qué significa? Que cada 100 células, 30 se van a estar dividiendo, ¿sí? Cuando es más alto este índice de proliferación, el tumor crece más rápido, por lo tanto, va a tener mayor posibilidad de tener contacto con vasos sanguíneos y dar metástasis, ¿sí? No solamente podemos evaluar qué se encuentra en el núcleo, como el índice de proliferación, el Ki67, ¿sí? Los receptores de estrógeno, progesterona, sino también podemos ver qué moléculas se expresan en la superficie de la célula neoplásica. Es por eso que existe ahora esta inmunohistoquímica que nos permite evaluar la expresión de HER2 en la membrana citoplasmática,
¿sí? Yo les estoy mostrando este que es el cáncer de mama, que son los cánceres más frecuentes, pero que ustedes vean la importancia del estudio y el conocimiento de estas neoplasias, ¿sí? Entonces, en este tipo de estudio vamos a evaluar la marcación de membrana citoplasmática de el HER2 o SERVER2, ¿sí? Esta expresión en la membrana citoplasmática fuerte y continua en un porcentaje de las células tumorales, me va a permitir además agregarle otro tratamiento, ¿sí? Entonces vamos a evaluar en esta tinción la expresión en la membrana citoplasmática. Entonces ya vimos algunos tumorales que tienen inmunohistoquímica para marcadores nucleares, otro para la membrana citoplasmática y también vamos a tener inmunohistoquímica para ver qué se encuentra en el citoplasma. Por ejemplo, las queratinas de las células epiteliales. Bien, entonces esta expresión elevada de este marcador de membrana citoplasmática de la célula me permite a mí además darle otra terapia a la paciente, sobre todo si tiene desarrollo de metástasis, ¿sí? Para eso se utilizan estos estudios complementarios de inmunohistoquímica para decir, ¿sí? Y decidir una terapia en la paciente que sea dirigida y personalizada. De esta forma logramos, ¿sí? En conjunto con la gente de imágenes, aumentar la sobrevida de los pacientes, ¿sí? ¿Qué podemos hacer en el caso de las neoplasias? Muchas veces en el caso de las neoplasias, además nosotros podemos utilizar eh, eh, estudios de laboratorio, ¿sí? Para poder decir si estas neoplasias tienen o no la expresión, ¿sí? De marcadores tumorales, ¿sí? Estos marcadores tumorales a nosotros nos van a dar un apoyo importante en el diagnóstico y nos van a permitir la evaluación de la respuesta terapéutica. ¿Qué es un marcador tumoral? ¿Sí? Es una proteína, un antígeno en superficie, citoplasmático, una enzima o una hormona, que van a producirlo específicamente en las células neoplásicas y que me sirve a mí para identificarlo y hacer el seguimiento, ¿sí? Entonces, del punto anatomopatológico, nosotros estudiamos lo que saca el cirujano, ¿sí? Pero el cirujano también estudia el laboratorio del paciente y junto con el clínico y el oncólogo van a decidir a ver si hay ciertas proteínas que están expresadas en sangre en el momento de la cirugía. Si se saca la neoplasia y las enzimas o hormonas disminuyen, significa que el tumor ha sido resecado completamente y se mantiene en los estudios seriados en el tiempo para ver si hay una recidiva o no desde el punto de vista bioquímico para ver si hay remanente tumoral o no. Entonces me sirve también para mi perseguimiento y para ver la respuesta terapéutica. Entre ellos, los marcadores más importantes tenemos el antígeno carcino embrionario, ¿sí? Es una glucoproteína que se observa en muchas proteínas, sobre todo en aquellas asociadas a neoplasias epiteliales, cáncer de colon, pancreático, gástrico o mama, y la presencia de este marcador en sangre me sirve para monitorear el desarrollo de la recidiva o las metástasis luego de las cirugías. Hay otro marcador tumoral que es, por ejemplo, la alfa-fetoproteína, cuyas elevaciones de esta glicoproteína se asocia a cáncer hepático o cáncer de células en los testículos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esta alfa-fetoproteína también se puede encontrar ligeramente incrementada en otras lesiones de hígado, por eso no se le hace de rutina a todos los pacientes. Entonces, ante una sospecha de un tumor, se hace el estudio histológico y se hace el seguimiento con la alfa-fetoproteína para ver si continúa o no incrementada luego de la resección, ¿sí? Hay muchos marcadores tumorales y esto va a ser mucho trabajo del bioquímico una vez que lo solicite el oncólogo o el clínico antes de la cirugía, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, las proteínas oncofetales, alfa-fetoproteína, un antígeno carcino embrionario, la fosfatasa ácida prostática, la PSA en el cáncer de próstata, es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, algunas proteínas específicas, por ejemplo, inmunoglobulinas, G, M, A, en el caso de las neoplasias de células plasmáticas, como el mieloma múltiple, el CA125, CA119,
19,9 que vamos a encontrar en el cáncer de colon, ovario, ¿sí? Hay muchos marcadores tumorales que van a ser específicos de una neoplasia o compartido con otras neoplasias, pero en el momento del diagnóstico nos sirve a nosotros para el seguimiento. ¿Está? Profe, Bueno, una chicos, sí, pregunta. sí. ¿Usted estaba mostrando alguna filmina, algo? Porque no se veía. Ah, no, no se veía esta. Bueno, ahora se las muestro, ¿sí? Ya va, ¿eh? Ahí está. Era la última filmina que le iba a compartir. ¿La están viendo ahora? ¿Sí? Perfecto. Sí, Bueno, profe, sí. excelente. Bueno, este es un temón importante para ustedes y yo les diría que después le den una repasadita, ¿sí? Dentro de los marcadores tumorales, ¿sí? Vamos a tener entre ellos el antígeno carcinoma embrionario, el CEA, ¿sí? Este marcador se pide mucho después de las resecciones quirúrgicas o antes para ver si hay esta producción en sangre y se asocia a ciertas neoplasias, cáncer de colon, de páncreas, gástrico, de mama. No se pide de rutina porque no es específico, pero sí me sirve a mí si yo lo voy a operar al paciente, ¿sí? Y si se encuentra incrementado o persiste más de 6 meses, me indica que la resección no fue completa y que hay enfermedad residual, ¿sí? Si yo lo sigo en el tiempo del paciente y disminuyen los valores del CEA y después del año me reaparece, me indica que hay una recidiva o una metástasis de la neoplasia, ¿sí? Se asocia, por ejemplo, al cáncer colon rectal. La alfa-fetoproteína que le dije que se asociaba al cáncer hepático o de células terminales del testículo, pero hay muchos marcadores tumorales, incluso algunos son proteínas específicas como las inmunoglobulinas, ¿sí? Inmunoglobulina A, G, M, kappa o lambda, que son característicos y se encuentran incrementados en ciertas neoplasias como el mieloma múltiple o las gamapatías monoclonales de significado incierto, ¿sí? Cuando hablamos del cáncer de próstata, uno de los marcadores tumorales que más utilizamos en los pacientes mayores es el PSA, ¿sí? Hay como valores de corte para decir si el paciente tiene una prostatitis crónica o posiblemente tenga el desarrollo de una neoplasia en su cuerpo, ¿sí? Y va a servir esta PSA o antígeno prostático específico para evaluar al paciente en el seguimiento, ¿sí? Si se le hizo radioterapia y resección al paciente, la PSA tendría que estar disminuyendo, ¿sí? Es un tema muy importante, así que después repásenlo tranquilo, ¿sí? Bueno, chicos, ¿alguna duda de la charla de hoy? No, profe, creo que ninguna. Bueno, perfecto. Entonces, creo que la semana que viene es Semana Santa, ¿no? Sí. Así que conmigo no nos vemos la semana que viene, por ahí nos veríamos después de Semana Santa, ¿sí? Bueno, Listo, profe. profe. Bueno, chicos, que tengan buen descanso. Gracias por conectarse. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, chicos. profe, muchas Profe, gracias. nos vemos.